Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Macabro. Hoy tenemos algo un poco diferente para ustedes. 6 historias de terror que no solo buscan asustarte, sino también dejarte una enseñanza que quizás no esperabas encontrar en lo desconocido. Así que sin más preámbulos, empecemos con la primera. Paola y Sofía eran hermanas, pero tan diferentes como el día y la noche. Sofía era práctica y racional. Trabajaba como contadora y siempre tenía los pies en la tierra. Paola, en cambio, era libre y soñadora. Trabajaba en una cafetería, pero su verdadera pasión era el mundo espiritual. Le encantaba leer sobre horóscopos, energías, pero sobre todo el tarot. Un día, mientras paseaba por un mercado de antigüedades, Paola encontró algo que le llamó la atención: un mazo de cartas de tarot. El vendedor le dijo: "Estas cartas son especiales, te mostrarán la verdad, pero cuidado con lo que deseas". Paola lo compró sin pensarlo 2 veces. Al principio usaba las cartas como un juego. Las llevaba a las reuniones con sus amigas y les hacía lecturas divertidas. Les decía cosas genéricas como: "Vas a encontrar el amor" o "tendrás éxito en el trabajo". Todos se reían y lo tomaban como un pasatiempo. Pero una noche, algo cambió. Mientras leía las cartas a una amiga, Paola empezó a decir cosas que no podía saber. Le habló de un secreto que la amiga nunca le había contado, algo que solo ella conocía. La amiga se quedó pálida y le preguntó cómo lo sabía. Paola no supo qué responder. Ella solo seguía las cartas, pero de repente las imágenes parecían hablarle, como si alguien le susurrara al oído qué decir. La fama de Paola comenzó a crecer. La gente hablaba de su don y empezaron a llegar extraños a su casa, pidiéndole que les leyera las cartas. Sofía siempre había pensado que Paola solo estaba jugando, pero ahora las cosas estaban saliendo de control. Paola acertaba en todo, decía nombres, fechas, detalles que nadie más podía saber. Y lo más extraño era que ni siquiera Paola entendía cómo lo hacía. "Es como si las cartas me hablaran", le confesó a Sofía una noche. Sofía empezó a preocuparse. No le gustaba cómo Paola se estaba obsesionando con las cartas. Notó que su hermana ya no era la misma. Estaba más pálida, más delgada y tenía ojeras profundas. Además, Paola empezó a tener pesadillas. Soñaba con una figura oscura que le hablaba algo que no entendía, pero que le daba escalofríos. Un día, Paola llegó a casa temblando. Estaba pálida y sudorosa. Le dijo a Sofía que ya no quería leer más cartas. "Algo anda mal. No es un ángel el que me habla. Es algo más oscuro". Sofía intentó calmarla, pero esa noche, mientras dormía, escuchó a Paola hablando en su cuarto. Cuando entró, la encontró sentada en la cama, con las cartas desparramadas frente a ella. Paola no estaba sola. Había una sombra junto a ella que parecía susurrarle al oído. "¿Quién es?", preguntó Sofía aterrada. Paola la miró con lágrimas en los ojos. "Es él, el que me enseña las cartas. Dice que si dejo de hacerlo, me cobrará todo lo que me ha dado". Sofía intentó consolar a su hermana, pero no sabía qué hacer. Al día siguiente, llevó a Paola a un sacerdote. El hombre escuchó su historia y les dijo que las cartas podían estar vinculadas a algo maligno. Les recomendó deshacerse de ellas y hacer una limpieza espiritual. Pero cuando regresaron a casa, las cartas
ya no estaban en el cajón donde las habían guardado. Estaban de nuevo sobre la mesa, como si alguien las hubiera colocado allí. Paola intentó dejar las cartas, pero las voces no se detuvieron. Ahora las escuchaba todo el tiempo, incluso cuando no estaba leyendo. Finalmente, una mañana, Sofía se despertó y encontró a Paola sentada en la sala, con las cartas desparramadas frente a ella. Tenía los ojos vidriosos y una expresión vacía, como si no estuviera completamente allí. Sofía intentó hablarle, pero Paola no respondió. Solo murmuró algo en un idioma que Sofía no entendía. Desde ese día, Paola ya no era la misma. Parecía estar en un estado de trance permanente, como si algo la hubiera poseído. Las cartas seguían apareciendo en lugares extraños de la casa, incluso cuando Sofía las escondía o las tiraba a la basura. Sofía intentó todo. Llevó a Paola a médicos, sacerdotes, incluso a un chamán, pero nada funcionó. Las cartas seguían ahí, como una maldición que no podía romper. Ahora, Sofía vive con el miedo constante de que algo peor pueda pasar. Sabe que las cartas tienen un poder oscuro y que, tarde o temprano, ese poder podría consumirlas a ambas. Esta historia nos enseña que no todo lo que brilla es oro. A veces, las cosas que parecen inofensivas o divertidas pueden tener consecuencias impredecibles. El deseo de atención, la fama o el poder puede llevarnos a abrir puertas que no deberíamos tocar. Es importante ser conscientes de nuestras acciones y entender que algunas fuerzas no están bajo nuestro control. La curiosidad puede ser peligrosa cuando no sabemos con qué estamos tratando. Además, nos recuerda que, a veces, las respuestas que buscamos pueden venir con un precio que no estamos dispuestos a pagar. Esta historia me la envió un seguidor que, hasta hace poco, no creía en la brujería. Él pensaba que todo tenía una explicación lógica, científica, racional. Pero cuando su hermano enfermó de una forma extraña, tuvo que aceptar que hay cosas que van más allá de lo que podemos entender. Todo empezó con un simple rasguño en la pierna de su hermano menor, Adrián. Al principio no parecía gran cosa, una herida pequeña que con el tiempo debía sanar. Pero en lugar de mejorar, se volvió peor. La piel alrededor comenzó a oscurecerse, como si se estuviera pudriendo, y el dolor se hizo insoportable. Visitaron médicos, pero ninguno daba con la causa. Recetaban cremas, antibióticos, pero nada funcionaba. Y lo más raro era que la herida no tenía signos de infección, pero tampoco cicatrizaba. Su madre, desesperada, empezó a sospechar de algo más. Una vecina le sugirió que no era una enfermedad normal, sino obra de alguien que quería hacerle daño. «Esto no es natural», le dijo. «Conozco a alguien que puede ayudar». La llevaron casi forzado a un barrio en las afueras de la ciudad. El lugar tenía un aire lúgubre, con calles estrechas y casas viejas, algunas ya en ruinas. La dirección los llevó a una de esas casas que parecía que en cualquier momento se iba a derrumbar. Pero lo más extraño era la gente. Había una fila larga de personas esperando entrar, algunas con vendajes, otras con los ojos llenos de miedo. Cuando llegó su turno, pasaron a una habitación oscura, iluminada apenas por velas y por una sola bombilla
colgando del techo. En el centro, una mesa de madera llena de frascos con líquidos de colores y hierbas secas. Detrás de la mesa estaba un hombre delgado, de aspecto enfermizo, con los ojos hundidos y unas manos que parecían huesudas. «Muéstrame la herida», dijo sin siquiera presentarse. Adrián se subió el pantalón, dejando al descubierto la herida. Ahora era una llaga abierta, negra en los bordes, con venas rojizas que parecían extenderse como raíces. El hombre frunció el ceño. «Esto no es una herida común. Alguien quiere verte muerto». Su madre se llevó una mano a la boca, horrorizada. «¿Pero se puede quitar?», le preguntó. El curandero tomó una vela negra y la pasó sobre la pierna de Adrián. La llama parpadeó violentamente, como si algo invisible soplara sobre ella. «Sí, pero va a doler». El hombre tomó un frasco con un líquido oscuro y lo vertió sobre la herida. En cuanto el líquido tocó la piel, Adrián gritó. El líquido chisporroteó como si hubiera caído en metal caliente. Entonces se escuchó un grito, pero no de Adrián. Era algo más, algo que no estaba en la habitación. Las velas se apagaron de golpe y la bombilla parpadeó. Adrián se agarró la pierna con el rostro lleno de terror. El curandero tomó un huevo y lo rompió en un vaso con agua. Pero la clara y la yema no cayeron como deberían. En su lugar, del huevo salió algo negro, espeso, que se retorcía como si estuviera vivo. Su madre gritó. «¿Pero qué es eso?». El curandero no respondió. Solo arrojó el vaso al suelo y el líquido chisporroteó como si estuviera hirviendo. «Ya está hecho», dijo con voz tensa. «Pero él va a intentarlo de nuevo». Les dijo que alguien con mucho rencor había hecho ese trabajo y que no pararía hasta ver a Adrián bajo tierra. Al salir, Adrián sintió un alivio inmediato. Al día siguiente, la herida empezó a cerrarse y al cabo de unos días, parecía como si nunca hubiera estado ahí. Hay personas que no pueden soltar el odio y están dispuestas a hacer cualquier cosa para destruir a otros. Nunca subestimes la oscuridad que puede albergar un corazón resentido. Confía en tu capacidad para sanar y proteger tu energía. Recuerda que el odio es una carga que pesa solo al que lo lleva. No permitas que te afecte o te defina. Esta historia me la envió un seguidor que trabajó en una funeraria. Siempre fue una persona escéptica, de esas que dicen que los muertos no hacen nada y que lo único que hay que temer es a los vivos. Pero después de lo que le pasó ahí dentro, dejó de decir esas cosas. Cuando entró a trabajar en la empresa, como parte de su aprendizaje, tenía que conocer todas las áreas, las capillas, la zona de preparación de cuerpos y la cremación. No era algo que cualquiera pudiera hacer sin sentirse incómodo, pero él se lo tomó con calma. Decía que al final del día, los muertos eran solo cuerpos vacíos, pero se equivocaba. Desde el primer día en la zona de preparación, sintió que había algo raro en el ambiente. No era miedo exactamente, era más bien una sensación de que algo lo observaba, como si hubiera alguien más en la sala, aunque estuviera completamente vacía. El encargado que lo guiaba por el lugar llevaba años trabajando ahí y parecía completamente acostumbrado a ese ambiente.
Le explicaba las funciones de cada área con naturalidad, sin inmutarse lo más mínimo ante los cuerpos que estaban sobre las camillas de metal que esperaban ser preparados. Pero mientras él trataba de concentrarse en lo que le explicaban, notó algo fuera de lugar en un rincón de la sala. Era una muñeca de porcelana, de tamaño mediano, con un vestido blanco y sucio. No tenía etiquetas, ni marcas, ni nada que indicara por qué estaba ahí. Simplemente estaba ahí, en el suelo, como si la hubieran dejado olvidada. Al principio no le prestó mucha atención, pero después de un rato no pudo ignorarla. Había algo en ella que le incomodaba, aunque no entendía por qué. Así que preguntó, ¿y esa muñeca? El encargado apenas giró la cabeza para mirarla, y luego, con una expresión seria, dijo con total indiferencia, «Déjala ahí». Eso le pareció raro. No le explicaron de dónde había salido, ni por qué estaba ahí. Solo le dijeron que la dejara en paz. Siguió con el recorrido, pero la muñeca se quedó en su cabeza. No tenía sentido que nadie la moviera, que nadie la tocara. ¿Por qué reaccionaban así? No tardó en notar que la muñeca se movía de lugar. Primero estaba en el rincón, luego apareció junto a una de las camillas. Más tarde, cuando volvió a pasar, estaba cerca de la puerta, como si alguien la hubiera movido. Pero lo más inquietante fue cuando, al final de su turno, la vio justo en el centro de la sala. Se quedó mirando, sin entender qué pasaba. Nadie más parecía prestarle atención. Era como si ya estuvieran acostumbrados. ¿Movieron la muñeca?, preguntó, pero todos lo miraron con cara de confusión. Nadie la había tocado. Él quiso convencerse de que alguien le estaba jugando una broma, así que decidió hacer algo para probarlo. Se acercó y con el pie empujó la muñeca con fuerza, arrastrándola hacia el rincón donde la vio por primera vez. En ese mismo instante, una de las camillas de metal se volcó sola, con un estruendo ensordecedor. El sonido resonó en toda la sala. Los empleados saltaron del susto. Nadie había tocado esa camilla. Nadie. El encargado lo miró con desaprobación y le dijo con total seriedad, «Mira que te lo advertí». Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba mal, muy mal. Intentó convencerse de que había sido una coincidencia. Tal vez la camilla estaba mal acomodada, o quizás era el suelo que no estaba a nivel. Pero ya no podía quitarse la sensación de que había despertado algo. Desde ese día, la muñeca empezó a aparecer en distintos lugares. Cada vez que entraba a la sala, estaba en un sitio diferente. Primero junto a una camilla, luego al lado de la puerta, luego en el centro de la habitación. Como si algo o alguien quisiera asegurarse de que la viera. No importaba cuántas veces la movieran. Siempre volvía a aparecer en algún lugar nuevo. Una noche después de su turno, se quedó más tiempo revisando unos papeles en la oficina de la funeraria. Ya no quedaba casi nadie en el edificio, solo el personal de seguridad y un par de empleados que terminaban su turno. Cuando salió de la oficina y pasó por el pasillo que llevaba a la sala de preparación de cuerpos, vio que la puerta estaba entreabierta. Dentro había luz y se escuchaba un leve sonido, como un rasguño. Algo le decía que no debía entrar, que lo mejor era ignorarlo y seguir su camino. Pero su curiosidad fue más fuerte. Empujó la puerta con cuidado y miró adentro, y ahí estaba la muñeca, sentada,
Su vestido parecía más sucio y su cabeza ladeada le daba una expresión extraña. El aire en la sala era pesado, denso. El olor metálico y químico de siempre estaba ahí, pero mezclado con otra cosa. De pronto, escuchó un susurro detrás de él. Giró la cabeza de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza, pero no había nadie. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo. Desde ese día, nunca más volvió a acercarse a la muñeca. Una vez más preguntó por qué no la tiraban, por qué no la rompían, pero nadie le dio una respuesta clara. Solo el encargado, el hombre que llevaba años en ese lugar, le dijo con voz tranquila: porque ya lo hemos intentado, y cada vez que alguien la mueve demasiado o intenta deshacerse de ella, pasan cosas peores. Él nunca supo qué era lo que pasaba con la muñeca, y después de lo que vio esa noche, tampoco quiso saberlo. A veces la curiosidad nos lleva a lugares a los que nunca debimos asomarnos. Y cuando algo te dice que no debes tocarlo, escúchalo, porque hay cosas que simplemente no deben ser perturbadas. Hace más de 20 años, un hombre llamado Ernesto, fuerte y decidido, dedicaba su vida al trabajo en los campos. En aquel entonces, Ernesto no creía en nada relacionado con la religión. Pensaba que era algo para personas débiles o perdidas. Su mundo giraba en torno al esfuerzo físico, con largas jornadas bajo el sol, cargando sacos de maíz, cultivando tierras duras y aprendiendo a sobrevivir en un entorno que no le daba muchas opciones. Era un joven curtido por la vida, con manos callosas y una mirada que transmitía seguridad. Sin embargo, había algo que él nunca había explorado: el amor. Todo cambió cuando conoció a Laura, una chica que formaba parte de un grupo juvenil de la iglesia local. Había algo en ella que lo atrajo desde el primer momento: su risa sincera, su forma de mirar al mundo con esperanza, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Quiso acercarse a ella, pero sabía que no tenía mucho en común con ese ambiente. Así que hizo lo único que se le ocurrió: fingió interés por el grupo para tener una excusa para estar cerca. Un día, el padre encargado del grupo, Padre Carlos, notó su presencia y decidió confrontarlo. ¿Qué es lo que haces aquí? Está claro que esto no te interesa, le dijo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ernesto no mintió, respondió sin rodeos: me interesa Laura. Aunque su respuesta fue directa, Padre Carlos reaccionó de una manera inesperada. En lugar de echarlo, le propuso algo insólito. Tengo un favor que pedirte. Necesito a alguien fuerte y de confianza para una tarea especial. Si aceptas, podrás seguir viniendo al grupo y acercarte a Laura. Ernesto no entendía de qué se trataba, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Aceptó sin dudarlo. 2 semanas después, Padre Carlos lo citó en una vieja camioneta junto con otros 3 hombres. Los miró uno por uno antes de hablar. Vamos a ayudar a una familia que necesita nuestra intervención. No pregunten más, solo sigan mis instrucciones. La verdad es que ninguno de ellos preguntó. Supongo que todos sintieron esa extraña mezcla de curiosidad y temor que hace que a veces nos lleve a tomar decisiones sin pensar demasiado. Llegaron a una casa humilde en las afueras de la ciudad. Era una vivienda sencilla, con paredes desgastadas por el tiempo y una atmósfera cargada de tensión. Allí,
un señor los recibió con lágrimas en los ojos. Les explicó brevemente que su hija estaba pasando por algo que no podía entender ni controlar. Los guió hasta un cuarto oscuro, donde encontraron a una niña tirada en el suelo. Estaba rodeada de hojas de Biblia y una cruz colgada en la pared. La habitación olía a cerrado, como si llevara días sin ventilación. El aire parecía pesado, opresivo. El padre comenzó a rezar y realizar un ritual que ninguno de ellos había visto antes. Las palabras flotaban en el ambiente, cargadas de una energía casi palpable. La niña se retorció violentamente, emitiendo gritos que helaban la sangre. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo comenzó a convulsionar de una manera que parecía imposible. Fue entonces cuando comprendieron que estaban enfrentándose a algo más allá de lo natural. Les ordenaron sujetarla si intentaba escapar. Al principio pensaron que era algún tipo de actuación exagerada, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. La niña flotó unos centímetros del suelo, hablando con una voz profunda y amenazante. Intentó zafarse de sus manos con una fuerza sobrehumana, lanzando a 2 de los hombres contra la pared. Ernesto nunca había sentido tanto miedo en su vida. A pesar de haber peleado con muchos hombres en su juventud, nada lo preparó para aquello. Después de media hora de caos y terror, la niña finalmente se desmayó. El padre cerró la puerta del cuarto y anunció: "No funcionó. Tendremos que regresar la próxima semana". Durante varios meses, Ernesto participó en esos rituales intensos, siempre manteniendo la promesa de discreción. Con el tiempo, desarrolló un respeto profundo por el poder oculto que algunos creen existir. Aunque nunca volvió a involucrarse directamente con la comunidad religiosa, aquella experiencia lo marcó para siempre. Ernesto nos cuenta que aquello le enseñó que no siempre necesitamos comprenderlo todo para cumplir nuestro papel. Se enfrentaron a algo que estaba más allá de su lógica, y aún así hicieron lo que debían. Aceptó sus límites y aprendió a respetarlos. Cada vez que recuerda aquella época, siente un escalofrío, pero también una sensación de gratitud. Gracias a eso, aprendió a ser más humilde ante lo desconocido. Además, aquella experiencia cambió su perspectiva sobre la vida. Comprendió que hay cosas que no podemos explicar, pero que merecen nuestro respeto. Esta historia nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que no están hechas para ser dominadas o comprendidas completamente. Lo importante es aprender a reconocer nuestros límites y actuar con responsabilidad cuando nos enfrentamos a ellos. Además, nos muestra que incluso los corazones más duros pueden transformarse cuando se abren al asombro, al miedo genuino y a la compasión. Aceptar que no sabemos todo puede ser el primer paso hacia una sabiduría verdadera. La siguiente historia me la hizo llegar un oyente. Asegura que se trata de algo que escuchó de alguien de la comunidad donde todo ocurrió. Todo comenzó hace años, en una región donde todos conocían a los Velasco. Era una familia poderosa y rica, dueños de propiedades, negocios y prácticamente del destino de quienes vivían alrededor. Pero su fortuna no había llegado precisamente por medios éticos. Préstamos usureros, acuerdos ilegales y aprovechamiento de la desesperación ajena eran solo algunas de las tácticas que habían usado para amasar su imperio. Su mansión era imponente
ubicada en lo alto de una colina. Más de 30 habitaciones, jardines extensos y vistas impresionantes del valle. Pero para muchos en la ciudad, esa casa no era un símbolo de éxito, sino de opresión. Los vecinos murmuraban sobre cómo los Velasco se habían apoderado de propiedades enteras bajo promesas falsas, dejando a familias sin hogar. Nadie osaba enfrentarlos abiertamente, pero el resentimiento crecía en silencio. Un día, mientras regresaban de una cena de negocios, don Ramiro Velasco, el patriarca de la familia, encontró algo frente a la puerta principal de su mansión. Un cofre de madera tallada, adornado con piedras preciosas que parecían brillar débilmente bajo la luz de la luna. Dentro había una nota: para aquellos que cosechan vientos, vendrán torbellinos. Aunque sonaba amenaza, don Ramiro no temía a nada ni a nadie y decidió abrirlo. Dentro encontraron un espejo antiguo, de marco dorado y vidrio negro. No parecía tener valor monetario evidente, pero don Ramiro, siempre ávido de rarezas para decorar su colección personal, ordenó que lo colocaran en el salón principal. Al principio, no pasó nada. El espejo simplemente ocupaba un lugar entre los muebles lujosos, ignorado por todos. Una semana después, la hija menor de los Velasco, Marina, comenzó a actuar de manera extraña. La niña, de apenas 8 años, solía ser risueña y juguetona, pero ahora pasaba horas mirándose fijamente en el espejo, diciendo palabras que nadie podía entender. Sus padres pensaron que era parte de algún juego infantil, hasta que una noche escucharon su voz desde el salón. «Ya vienen, ya están aquí». Cuando llegaron a la sala, Marina estaba paralizada frente al espejo, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Al intentar sacarla de allí, ella gritó: «No me toquen, están ahí, detrás de ustedes». Los Velasco llevaron a Marina a su habitación y la calmaron. Sin embargo, esa misma noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del salón. Golpes leves, movimientos inexplicables y un leve crujido, como si algo vivo estuviera dentro de la casa. Conforme avanzaban los días, los miembros de la familia comenzaron a sentirse cada vez más inquietos. Las tensiones dentro de la casa aumentaron considerablemente. Marina empeoró notablemente. Dejó de comer, dormir y hablar, limitándose a quedarse sentada frente al espejo. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora estaban vacíos, fijos en un punto inexistente. Los demás trataron de sacarla de ese estado, pero ella parecía atrapada en sus propios pensamientos, obsesionada con algo que nadie más podía ver ni entender. En lugar de buscar ayuda profesional, la familia optó por ignorar la situación, atribuyéndola al estrés acumulado por los problemas financieros y legales que enfrentaban. Sin embargo, la atmósfera opresiva de la mansión seguía creciendo. Un día, mientras don Ramiro revisaba algunos documentos en su estudio, escuchó un fuerte golpe en el salón. Corrió hacia allí y encontró a Marina parada frente al espejo, llorando desconsoladamente. Cuando intentó consolarla, ella dijo algo que hizo que el corazón de Ramiro se helara. «Nos están observando, nos están juzgando». Esa noche, don Ramiro tuvo una pesadilla terrible. Soñó que miles de personas caminaban lentamente hacia la mansión, cargando consigo recuerdos de todas las injusticias cometidas por los Velasco. Cuando despertó, sudoroso y tembloroso, descubrió que el espejo había cambiado. En lugar del vidrio negro, ahora mostraba una superficie opaca, como si algo hubiera sido borrado de su interior. La situación empeoró rápidamente. Cada noche,
Los miembros de la familia escuchaban ruidos procedentes del salón, pasos suaves, objetos cayendo y en ocasiones, incluso voces lejanas que pronunciaban nombres familiares. Marina desapareció una mañana sin dejar rastro. Y aunque buscaron por toda la casa, nunca volvieron a verla. La siguiente fue su esposa, doña Beatriz, quien fue encontrada en el salón, petrificada frente al espejo, con una expresión de terror absoluto en el rostro. Finalmente, llegó el turno de don Ramiro. Según me contaron, una noche, mientras intentaba deshacerse del espejo negro, decidió llevarlo al desván, creyendo que sería lo mejor para evitar cualquier problema. Sin embargo, al día siguiente, notó que el objeto había desaparecido. Aunque inicialmente pensó que algún empleado lo había movido, pronto se dio cuenta de que no estaba en ninguna parte de la casa. La incertidumbre comenzó a carcomerlo, especialmente cuando recordó las historias sobre los objetos malditos que circulaban en el pueblo. Al día siguiente, los empleados que aún trabajaban en la mansión no encontraron a nadie adentro. Nunca más se supo de los Velasco. A menudo, nuestras acciones tienen un costo que no podemos medir, y aunque pensemos que estamos invulnerables, el destino tiene formas inesperadas de equilibrar las cosas. Además, nos recuerda que no debemos subestimar el poder del rencor acumulado. Las heridas que causamos a otros pueden regresar de maneras que nunca podríamos anticipar. Así que reflexiona sobre tus acciones y pregúntate, ¿estarías dispuesto a pagar el precio? Un oyente me dijo que cuando era niño, asistió a una escuela primaria ubicada en un edificio antiguo, construido a principios del siglo XX. Era uno de esos lugares que parecen sacados de un cuento de hadas, pero con un toque oscuro. El edificio tenía techos altos, pasillos laberínticos y salones enormes que, aunque estaban llenos de estudiantes, nunca parecían abarrotados. El oyente me contó que había algo especial en ese lugar. Una sensación como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Los estudiantes solían bromear sobre ello. Y es que, dentro de esa escuela, existían dos lugares que se habían convertido en una leyenda urbana entre los alumnos. Una era la sala de música abandonada. El oyente me explicó que esa sala estaba ubicada en una de las salas más antiguas del edificio. Nadie sabía exactamente por qué había sido cerrada, pero algo había ocurrido allí que la había transformado en un tabú. La sala seguía intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus pianos antiguos permanecían cubiertos de polvo, junto con partituras amarillentas y sillas desordenadas. Algunos instrumentos colgaban de las paredes, oxidados por el paso de los años. Me comentó que, durante mucho tiempo, intentó averiguar qué había pasado en esa sala. Finalmente, cuando hizo amistad con un profesor, le contó la verdad. Hacía casi 60 años, ese había sido el lugar donde enseñaba un profesor de música, famoso por su temperamento explosivo. Se trataba de un hombre que databa de mediados del siglo XX, conocido por frases como «La perfección exige sacrificio» o «La música vive en el corazón, pero se doma con disciplina». Su método era riguroso y exigente, y aunque formó músicos extraordinarios, también dejó cicatrices emocionales en quienes lo frecuentaban. Un día, mientras dirigía una clase, el profesor comenzó a tocar el piano con furia, interpretando una pieza tan intensa que hizo que todos los estudiantes se quedaran en silencio. De pronto, sufrió un ataque al corazón frente a todos y cayó al suelo sin vida.
En aquel entonces, no existía la misma sensibilidad que hoy. La escuela continuó funcionando al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo cambió desde entonces. Los estudiantes empezaron a reportar fenómenos extraños. Algunos decían haber escuchado música proveniente de la sala abandonada, incluso cuando estaba vacía. No era cualquier melodía, eran notas discordantes, como si alguien tocara el piano con desesperación. Otros afirmaban ver sombras moviéndose entre los pianos, como si alguien estuviera practicando en silencio. Conforme avanzaban los días, las historias se volvieron más tétricas. Se escuchaban risas infantiles en medio de la noche, acompañadas de sonidos de sillas arrastrándose. Pero lo que llevó al colapso fue un incidente particular. Un niño llamado Javier, castigado por hacer ruido durante una clase, quedó encerrado en la sala después de horas. Cuando los maestros llegaron al día siguiente, lo encontraron escondido debajo de un piano, temblando de miedo. Contó que había escuchado la voz del profesor diciéndole: «Javier, este piano guardará tu alma para siempre». Añadió que vio una figura borrosa acercarse hacia él, como si quisiera atraparlo. A partir de ese momento, la sala fue sellada para siempre, prohibiendo el acceso a cualquier estudiante. Desde entonces, permaneció congelada en el tiempo, conservando sus pianos, partituras y sillas como reliquias de un pasado oscuro. Cuando el oyente estudió allí, casi 60 años después, la sala seguía siendo un lugar temido. Incluso acercarse a ella provocaba una sensación inexplicable. El aire se volvía denso, pesado, como si cargara con el peso de aquella tragedia. Todos evitaban pasar cerca, y quienes lo hacían juraban escuchar débiles notas musicales flotando en el silencio. Después de escuchar la historia de la sala de música abandonada, su curiosidad no hizo más que aumentar. «Señor», preguntó el alumno con voz temblorosa, «¿y qué hay del sótano prohibido? He oído rumores, pero nadie parece saber realmente qué ocurre allí». El profesor, sentado tras su escritorio, lo miró fijamente durante un largo momento. Suspiró profundamente antes de hablar. «¿Sabes, muchacho?», dijo lentamente, «hay historias que no deberían ser contadas a cualquiera. Pero dado que has demostrado tanto interés y respeto por lo que te he compartido hasta ahora, creo que es justo que sepas la verdad». El profesor se inclinó hacia adelante, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «El sótano está oculto bajo el edificio principal, accesible solo a través de una puerta secreta detrás de una librería en la biblioteca. Es un lugar sombrío, lleno de cajas polvorientas y muebles viejos, algunos tan antiguos que parecen pertenecer a otra época. Las paredes están cubiertas de manchas oscuras, como si hubieran sido testigos de eventos oscuros. Pero eso no es todo. Cuando yo era joven, era uno de los pocos que tenía acceso al sótano. Se suponía que era un lugar para almacenar documentos antiguos y materiales desechados, pero pronto descubrí que guardaba mucho más que eso». El profesor hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hace décadas, antes incluso de que yo llegara a esta escuela, el sótano fue utilizado como castigo para aquellos alumnos que infringían las reglas más estrictas. El director de aquel entonces creía que el aislamiento podía corregir cualquier falta, así que enviaba a los estudiantes rebeldes allí durante largas horas. Hubo un caso en particular que nunca olvidé. Se trataba de un estudiante llamado Luis, un muchacho brillante pero rebelde. Un día, tras cometer una falta grave, fue enviado al sótano como castigo. Lo dejaron allí durante toda la noche, con la advertencia de que no debía salir hasta que alguien viniera a buscarlo. Al día siguiente, continuó el profesor,
Cuando fueron a buscarlo, Luis ya no estaba. Buscaron por todas partes, pero nunca lo encontraron. Algunos dicen que escucharon sus gritos provenientes del sótano durante días. Otros juran haberlo visto moverse entre las sombras, incluso después de su desaparición. El profesor se detuvo un momento, como si estuviera sumido en sus propios pensamientos. Por eso desde entonces, el sótano ha estado prohibido. Nadie tiene permiso para acceder a él, y aquellos que conocen su historia evitan mencionarlo en voz alta. Esta historia nos enseña que algunas cosas están mejor dejadas en el pasado, pero también nos recuerda que la curiosidad, aunque natural, debe ser manejada con cautela. Nuestro deseo por conocer lo desconocido puede llevarnos a enfrentar realidades que no estamos preparados para comprender o aceptar. A veces, los lugares, las historias y los secretos que parecen estar sellados, lo están por una razón. Además, nos muestra que no siempre necesitamos revolver lo que ya está enterrado. Respetemos esos límites, tanto en nuestro entorno como en nosotros mismos, porque entender cuándo detenerse es tan importante como saber explorar. Finalmente, esta historia nos invita a valorar lo que vemos y experimentamos en el presente, sin sentir la necesidad constante de descubrir todo lo que se oculta tras las sombras. No todas las preguntas tienen respuestas, y no todas las respuestas son sanas para nuestra alma. Si disfrutaste estas historias, déjanos tu like. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.